Presentación de hoy voy a tratar de mostrar algunos estudios de evidencia y un poquito de la experiencia que hemos tenido con este, entre comillas, nuevo lente de cámara posterior, porque nuevo, digamos, de hace algunos años, pero con poca experiencia en Chile aún, pero cada vez más, que es una alternativa, digamos, que me parece viable respecto al ICL. em, por un tema de costos y también por un tema de que si uno ve los estudios es bastante comparable. Eh, Está avanzando la presentación, ¿cierto? Que yo no veo. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. súper. Entonces, algunos elementos de antecedentes respecto a este tipo de cirugías. Bueno, hay varios tipos de lentes que se han intentado introducir, ¿cierto? Tanto de cámara anterior, digamos, en sus dos versiones, de apoyo angular, como fijados al iris, y aquellos de cámara posterior, que van, digamos, entre el iris y el cristalino. De los primeros que se describen fueron estos que describió el doctor Strampelli, que ustedes ven en la imagen superior izquierda, pero que provocaba graves alteraciones, hay una distorsión pupilar, provocaba descompensaciones corneales, eh, sinequias, glaucoma, etcétera. Hay otros que han ido apareciendo en el tiempo y de casas comerciales, digamos, bastante importantes, como Nubita, que aparece abajo, de Bausch Lomb, que sigue el mismo principio de apoyo angular, el que, luego otro que se llamaba el Phakic Refractive Lens, que está arriba a la derecha, pero que se sacó del mercado porque producía daño sonular y migración del lente, como ustedes ven en la imagen. Y otros lentes fágicos, ya quizá el último que se sacó de circulación, no sé si alguno tuvo experiencia con eso, yo solo he visto los que se alcanzaron a poner, vi algunos que se extrajeron respecto a Cachet, que es el que aparece abajo, que era un lente de apoyo angular fágico de Alcon, que ya no está en el mercado. Todos estos fueron sacados del mercado, obviamente, por lo que producían. Y el lente actual que existe con aprobación de la FDA es el lente ICL, que todos conocemos, que es de este colámero, eh, y que tiene los estudios de seguridad que pide la FDA y los seguimientos a varios años. Eh, si uno va a los inicios de esto quizá si uno tuviera que ponerle a alguien el nombre de quien por primera vez introdujo este tipo de lentes, digamos, de cámara posterior, fue este doctor Fyodorov, eh, de la Academia de Ciencias de Rusia, que comenzó con esto de algunos temas de keratotomías radiales, siguió con su ímpetu refractivo y desarrolló un lente fáquico de cámara posterior de silicona, y a quien se le atribuye, digamos, haber sido de los creadores, no de todos los lentes fáquicos, sino de aquellos que van en cámara posterior. Entonces, hablando de lentes fáquicos en general, hacia algo muy breve y resumido, ¿cuáles son las ventajas respecto al láser clásico? Es que es reversible, o sea, una de las cosas que uno escucha siempre como una ventaja es que es un procedimiento que no tiene, digamos, muy grandes modificaciones anatómicas versus un láser que sí existe un adelgazamiento corneal. La calidad de visión suele ser mejor, eso es discutible, depende del láser, depende del tipo de lente que uno utilice. Y si es una pequeña incisión corneal, por lo que tanto el astigmatismo que uno induce en la cirugía en general es bastante poco. De las complicaciones va a depender mucho del tipo de lente que uno utilice, descentramientos, bloqueos pupilares, dispersión de pigmentos, cataratas, etc. En los lentes fáquicos de cámara posterior, a modo general, uno podría decir que si el volt, es decir, la distancia del lente hacia la superficie anterior del cristalino es muy baja, existe mayor riesgo de catarata, subcapsulares anteriores, y si el lente tiene un volt muy aumentado, eso podría provocar dispersión de pigmento, eventualmente bloqueo pupilar y llevar eso a un glaucoma. Esos son los dos grandes riesgos. En general se define como un volt promedio o ideal, es cercano al grosor corneal, es decir, más o menos 500 micras, con un más menos de medio grosor corneal, es decir, 250 micras debería ser lo mínimo tolerado y 750 como un máximo. Por supuesto que esos son rangos, y todo va a depender paciente a paciente, pero eso es más o menos una cifra que uno debería manejar. ¿En qué consiste este lente que yo les voy a presentar, que es el iClear-Phakic? El iClear-Phakic es un lente eh, que
tiene similares características en cuanto al diseño respecto al ICL. Me refiero a diseño respecto al tipo de plato que se utiliza. Es de un diseño similar. Tiene algunas, obviamente, diferencias respecto a ICL. La forma de calcularlo, que esto lo primero que yo les muestro acá, es bastante intuitivo. Uno se mete a la página, puede bajar la aplicación de App Store y hacerlo muy sencillo. Algunas cosas que destaco como importantes es que si ustedes ven, no tengo puntero acá, pero abajo a la izquierda, donde dice data preoperatoria, si ven donde dice white to white distance, este es un caso real, aparece entre paréntesis dice pentacam. Significa que al momento de uno introducir el blanco a blanco, que por cierto es un elemento muy crítico, y podríamos hablar en otra presentación acerca de cálculos de lentes en cual el blanco a blanco como un estimador de la posición del lente no es lo mejor, pero depende mucho del equipo que uno utilice. En este calculador uno puede seleccionar qué equipo, qué dispositivo utilizó para calcular el blanco a blanco. Si fue un caliper digital, si fue manual, si fue Orbscan, si fue IOL Master, si fue Pentacam. Y me parece que eso es algo importante porque de alguna manera yo no tengo acceso a la fórmula del fabricante, pero corrige los blancos a blancos que uno puede introducir. Entonces eso me parece algo destacable respecto a lo que uno hace con ICL, que uno solamente escribe un dato aislado. Y luego el equipo, digamos, el calculador muestra qué tipo de lente uno va a escoger, si es tórico, si es solamente esférico, y aparece la inclinación y cuánto uno tiene que rotar. Respecto a eso mismo, algo muy importante cuando uno va a utilizar este lente es saber algo fundamental, es que las marcas del lente, es decir, si uno se fija en las ópticas distales, la marca está al lado contrario del ICL. O sea, en este caso la marca está hacia el lado izquierdo, o sea, está en la óptica distal hacia la izquierda, que es totalmente lo contrario que ocurre con ICL. Entonces eso hay que tenerlo en mente cuando uno parte con los primeros casos para no confundirse e introducir el lente completamente al revés. Otra cosa importante en cuanto a la rotación es que viene fabricado en varias versiones con distintas inclinaciones de astigmatismo. O sea, me refiero con corrección de eje cilíndrico a 0, a 30, 60, 90. Por lo tanto, a veces uno no está tan familiarizado porque estaba acostumbrado a que todos venían más o menos centrados en el 0 y uno tenía que girar poco. Pero acá viene mucho más cerca del astigmatismo en caso de astigmatismo oblicuo, que siento que ha sido bastante útil, por ejemplo, en casos de queratocono, donde los astigmatismos son súper oblicuos, en que uno tiene que rotar generalmente no más allá de 10 grados, porque viene mucho más, hay más versiones respecto al astigmatismo como viene en el lente. Las características propias del lente es que es un lente distinto, no es de este colámero que está hecho el ICL, es un lente más rígido, es de un acrílico hidrofílico, tiene una superficie, digamos, óptica esférica que varía entre 4,6 a 5,5 más o menos. Algo importante son los tamaños del lente. Tenemos lentes que van 12, 12,5, 13 y 13,5. Me parece importante y destaqué en esa parte el 13 porque en unas presentaciones de Dan Reinstein, que lo tomé de ahí, él tiene todo un sistema de cálculo ICL y tiene mucha investigación al respecto con un equipo de alta frecuencia, con VHF, que para él es el mejor equipo que existe, pero no he visto otro trabajo publicado que no sea de él con ese equipo, en el cual él mide y ve la predictibilidad con una fórmula de regresión, cómo quedaría ese volt o cómo estaríamos en los cálculos de lente en un volt ideal de 500 micras. Entonces él dice, bueno, los tamaños de ICL que tenemos son 12,1, 12,6, 13,2, 13,7, y entonces en su modelo de regresión él ve y dice, bueno, esto sería cómo estarían clasificados los lentes. O sea, tendríamos un 35% más o menos de 12,6, un 40% de 13,2. Pero ¿qué pasaría si estuviera el 12,9 o 13 disponible en la versión ICL? Y ahí entrarían el 35% de los lentes. O sea, ese sería, él dice, si uno tuviera que elegir un tamaño ideal de lente, digamos, promedio, me refiero, promedio poblacional, un lente cercano al 13 sería, respecto al promedio de la población, bastante cercano a lo que ocurre. Y que en ICL no está disponible esa longitud, y que en este caso sí está disponible, lo cual a uno lo hace pensar que los volts deberían andar bastante bien. Acá espero que se vea el video. Ya, acá es una cirugía que hicimos en la clínica.
para mostrarles que, bueno, todos estos lentes que son tóricos en su gran mayoría que yo he puesto, siempre lo hago con Calisto y guiado por imagen. Respecto a la técnica quirúrgica, siempre con metil, evitando las burbujas. El lente viene en esto, distinto al ICL que viene con una esponjita, es un lente más rígido. Ustedes lo ven que viene en este estuche dentro de un líquido. El lente se posiciona verificando que la marca esté siempre en esta zona donde está la pinza. Ahí está la marca de láctica distal, que está hacia la izquierda, contrario al ICL. Es importante introducirlo en este cartridge. Es muy fácil la montura del lente en este cartridge porque la textura del lente es mucho más rígido, como es de este acrílico, entonces no es este aspecto tan, digamos, chicloso, por decirlo así, del ICL, en que uno puede traccionar y a veces incluso hasta romper alguna áptica cuando uno lo está montando, o es mucho más difícil, o el tiempo que uno demora también es mayor en el ICL. En este caso, la verdad es que siguiendo esto que les decía es bastante fácil. Algunas cosas que he ido aprendiendo es que, por ejemplo, en esta parte, como el inyector es más rígido también, no es esta esponja, sino que un inyector que tiene esta parte azul, esa parte azul que ustedes ven acá es más dura. Entonces, cuando uno lo introduce o empuja el émbolo, eh, es importante que toda esta parte entre el cartridge y el émbolo quede bien cubierto con metil, o suero si uno quisiera ocupar. Yo prefiero metil para que no se genere vacío, porque este émbolo tiene que estar completamente hacia atrás. Luego introducir el cartridge para que en este espacio no se hagan vacíos. Si no, como esto es más rígido, no es esa esponjita suave el ICL, si uno empuja, esto puede tender a volver. Y ahí se genera un vacío y se absorben burbujas y hay que volver a hacer todo de nuevo. Entonces ahí sobra un poco de metil, no importa, uno lo limpia y empieza a empujar, da algunos como empujones con el émbolo, unos 2 o 3 para ver cómo va avanzando. Me gusta hacer un poco de contratracción y entrar con un poco la boquilla del inyector para ir introduciendo el lente. Y sí, en esta parte, yo diría que lo más importante, a diferencia quizás de ICL, es que uno tiene que ir mirando bien desde antes que lo va a insertar, cómo va el lente rotado, porque no siempre queda, digamos, simétricamente dentro del cartridge, sino que a veces queda un poquito hacia la izquierda o a la derecha, similar a lo ICL, y entonces uno tiene que ir jugando con la inclinación de la muñeca, digamos, el giro de muñeca, para que el lente, si ustedes se fijan, acá el cartridge está más bien un poco girado hacia la izquierda, que es algo que yo noté al momento de empujar, que estaba un poco rotado. Entonces, uno va adecuando la inyección del lente, la implantación, según cómo se va desplegando. Como les decía, un lente un poco más rígido. Entonces, si entra en la posición correcta, se va a desplegar así, yo diría que casi con nula posibilidad de hacer un flip, o sea, de volverse a rotar adentro, que a veces pasa con ICL. Es una gran ventaja porque uno a veces puede incluso introducir, ustedes ven acá, puede introducir 2 de las ápticas de inmediato y poner las otras ápticas atrás. Es mucho más sencillo, pero quizá la desventaja, si uno lo ve desde otro punto de vista, es que si el lente entra rotado o entra al revés, girarlo adentro va a ser prácticamente imposible porque es un lente más rígido. Entonces hay que ser súper, súper cuidadoso en que tiene que ingresar en la orientación correcta. Acá ya está puesto el lente. A mí me gusta solamente lavar el viscoelástico, no utilizar aspiración con zinc u otras cosas. Y ahí está el lente bastante bien centrado. Entonces, eso respecto un poco a las características del lente, cómo es la cirugía, algunos detalles quizás de diferencia respecto a lo que estamos acostumbrados con ICL. Y aquí les voy a mostrar algunos estudios para otra resistencia que uno tiene al principio es saber cómo es la evidencia, cómo se comporta el lente, qué experiencia han tenido otros países. Este fue el último estudio que encontré, que es de este año, y que evalúan la eficacia de este lente en 5 años. Si ustedes se fijan, todos los estudios no tienen tantos ojos, y es una desventaja. En este estudio, por ejemplo, son 36 ojos de 18 pacientes miopes. Fue un estudio retrospectivo, se implantó el lente de Crifakic y vieron la eficacia y la seguridad. Si ustedes ven la tabla, por ejemplo, el defecto visual en promedio fue de -12, iba entre -6 a casi -20, astigmatismos todos más bien pequeños, y ustedes ven más o menos cuál fue el porcentaje de predictibilidad, cómo anduvo la agudeza visual no corregida en estos pacientes. En este estudio, mayor a 0,5 o 20 o más fueron casi un cuarto de los pacientes, y mayor a 20-40 era como un 83% de los pacientes sin corrección. Un
Un detalle de estos estudios que cuesta comparar es porque hay muchos pacientes que no llegan a los 5 años o es imposible contactar en el seguimiento. Son pacientes que quedan como felices y que no vuelven al seguimiento, y eso cuesta en este estudio con lente fáquico. La eficacia es 1.14, que este número siempre aparece y lo que se compara es la agudeza visual sin corrección post versus la mejor corregida pre. O sea, una comparación súper alta, porque tengo la no corregida pre, o sea, la mejor corregida pre versus la no corregida post. Y acá la predictibilidad, como les decía, más o menos, entre más o menos una dioptría está más del 80% de los pacientes y más o menos 0,5, un 50% de los pacientes. Ellos vieron que había un leve shift miópico a 5 años, pero no muy significativo para nada, que ustedes lo ven en la gráfica que está abajo a la derecha. Y de las complicaciones, que es algo importante a considerar. Hubo una catarata, pero que ellos dicen que fue asintomática, que no requirió ni cirugía ni recambio de lente. Dos con alguna hipertensión, pero hipertensiones bajas, que no necesitaron tratamiento. Uno tuvo una membrana y otro tuvo un desprendimiento de retina, pero que se atribuye más bien eh, a la propia miopía como factor de riesgo más que a la cirugía. Y el recuento de células endoteliales, que en realidad hubo poco cambio a lo largo del tiempo. Y ustedes ven acá, si uno traté acá de compararlo con un estudio similar de Alfonso, que también siguió pacientes con ICL, que es lo que ustedes ven aquí a la derecha. Entonces, en este estudio, por ejemplo, con ICL se alcanzó más de 20-20 o 20-20 o más en un 30% y más de 20-40 como un 68% en este estudio. Luego busqué otro estudio, que es el de la FDA, que el que se utilizó para probar ICL, que tiene números muy, muy buenos. Ustedes ven que la agudeza visual no corregida mayor a 20-40 en este estudio fue del 94%, que incluso superior a otros estudios con ICLs previos, y que la predictibilidad en cuanto al más o menos una dioptría estaba en torno al 88%, y más o menos 0,5, un 67%. Es decir, en este caso la predictibilidad fue algo mejor, obviamente, que ICRIL, pero que en términos estadísticos no representa una gran diferencia. Este es otro estudio, voy a mostrarle algunos estudios, no voy a hacer tan largos los estudios, pero para mostrar alguna evidencia respecto a las dudas que uno tiene al utilizar un lente nuevo, que es como cómo va a andar la predictibilidad refractiva, se va a rotar o no el lente, cómo van a andar las células endoteliales. Entonces, busqué los estudios que un poco podían hablar de esto. Me pareció interesante lamentablemente no tuve acceso a la revista, lo pedí, pero no está. Y en este es súper interesante porque acá toman 50 ojos y dicen ya, vamos a hacer un estudio no aleatorio, estos 25 van a ir ICL y estos 25 van a ir a Crifaki y vamos a ver cómo se comportan en su versión histórica. Ustedes ven que la población similar era bien parecida, o sea, en ICRIL-FAKIC teníamos miopías de -10 con astigmatismo de -2 en promedio, y en ICL similar, -10 con -2. Se siguieron los pacientes a 2 años y se comparó la predictibilidad y vieron esto es lo que pude acceder a los resultados. El astigmatismo refractivo que se alcanzó, la predictibilidad de ambos fue cercano al 90%. Entonces los autores concluyen que después del seguimiento de 2 años, ambos lentes fáquicos tónicos fueron seguros y efectivos para tratar la alta miopía con resultados similares de satisfacción en ambos pacientes. Ese estudio me pareció interesante porque es el único que compara dos ramas directamente, no hay otro que lo haga. Este es otro estudio que ven la estabilidad rotacional del lente, que me parece importante. Analizaron 43 ojos de 23 pacientes, fue retrospectivo a 6 meses, y ven la rotación y la predictibilidad. De nuevo, la predictibilidad en torno a más o menos una dioptría, digamos como de un 90%. Los estudios anteriores andaban en el 83 o casi 90, entonces todo más o menos similar. Y ustedes ven que lo que ocurrió acá, que el 88, casi 90% de los pacientes está en torno a más o menos 5 grados. Recuerden que los porcentajes acá se alteran harto porque son poquitos ojos. Y hay que recordar que más o menos un error de 5% de rotación del lente provoca una pérdida del 17% del poder del cilindro en ese eje. Por lo tanto, es importante que este lente no se rote. La mayoría los casos que hubo rotación, en general se atribuye a que el volt fue un poco menor, por lo tanto el lente puede moverse un poco más. Yo tiendo a pensar que este lente, por las características que le contaba, al ser un poco más rígido,
tienen menos capacidad de rotación, que es lo que podría ocurrir con ICL. Por lo tanto, me parece que en astigmatismos más grandes podría tener una utilidad también, entendiendo que este lente además se puede personalizar y que puede llegar a astigmatismos más altos, que es lo que llega a ICL, que llega alrededor de 5. En este uno puede llegar a 7,5 fácil, e incluso yo he puesto algunos en queratocono de 8 y algo también. Entonces uno puede pedir customizados los lentes para tener incluso astigmatismos mayores que antes eran intratables con este tipo de lentes y que solo disponíamos, por ejemplo, de lentes fáquicos que llegaran a eso. Artisan podía llegar a 7,5 también, pero con una cirugía completamente diferente a esta. Esto es un poco el mismo estudio. Ustedes ven acá que 3 de estos ojos tuvieron rotación mayor a 10 grados y todos ellos tenían volt menor, o sea, tenían un volt menor a 250 micras, y eso se atribuyó a que podría ser por eso hubo este efecto de rotación del lente. Aquí hay otro estudio que analiza el uso del lente fáquico, aquel fáquico tórico, en pacientes con queratocono, que es un segmento súper interesante para poder ocupar estos lentes. En este estudio, de los 20 ojos, 5 tenían crosslinking, 2 tenían anillos intracorneales y 2 tenían artiflex tórico en el ojo contralateral. Es un estudio retrospectivo de 6 meses y lo que se intenta evaluar es cómo es la predictibilidad. En este caso, lo que describen los autores es más o menos 0,5 dioptría en alrededor del 70% de los casos. Este más o menos 0,5 es el equivalente esférico, que ustedes lo ven en el gráfico que aparece acá, en que la columna más grande es el 50%, y luego a la derecha un 20% más. Entre ellos está el 70% de los pacientes con queratocono, que es todo un tema, porque estos pacientes la predictibilidad tiende a ser menor. Estos son los estudios en Eichel-Fakic similares a los que existen con ICL tórico, que todos sabemos que ha tenido muy buen resultado en pacientes con queratocono, en que obviamente con lente fáquico uno tiene una serie de ventajas, no se inducen aberraciones de alto orden, no hay debilitamiento de una córnea que ya está ectásica, y que le permite a los pacientes que tienen, por supuesto, astigmatismo regular, corregir sus ametropías, que son en general bastante grandes. Yo he tenido experiencia con lente fáquico tórico, he puesto por lo menos 10 ojos con esto y con resultados, la verdad, muy, muy buenos. Así que estoy muy satisfecho en ese sentido. Acá también lo quise comparar. Obviamente, para hacer una comparación justa, encontré este estudio que era de lente ICL, y analizaban 14 ojos, veían cómo andaba el ICL tórico y la predictibilidad andaba bastante similar a este otro estudio que les mostraba, también en pacientes con queratocono. Ya para ir viendo algunos últimos estudios, esto tiene que ver con lente fáquico y densidad de células del endotelio. Se analizan 52 ojos, y en el mismo estudio se ve cómo anda, digamos, el recuento de células, y anduvo, digamos, con poco, digamos, baja en el tiempo que se logró seguir, que fueron estos 2 años de este estudio que les mostraba. Y en general se atribuye a que esta primera baja, que aparece en los 6 meses, que es la más significativa, en general es por la propia manipulación, digamos, por el acto quirúrgico, y luego se tiende a mantener bastante estable. Y aquí con esto, espero que se pueda ver, es solo para mostrar de nuevo otra cirugía. Y acá muestro una lista de los pacientes que he implantado con este lente, y son cerca de 33 pacientes. Ustedes ven que de ellos solo 5 son esféricos, el resto son todos tóricos. Eh, y que en el caso de estos pacientes, algunos lentes por llegar, pero en todos ellos los resultados no he analizado aún mi estadística, pero espero pronto analizarla y poder mostrárselas para ver, digamos, con datos duros cómo ha sido el desempeño del lente. La verdad es que me parece que es una buena opción de lente, es una alternativa más. Por supuesto que cada uno escoge con lo que se siente más cómodo, a veces con lo que ya es conocido, pero me parece que es importante abrir la oportunidad a otra tecnología. No es el único lente que existe. Existe también el IPCL, que es de otra casa comercial, eh, que es una alternativa al ICL también, que también incluso ese tiene elementos de multifocalidad, que me parece súper interesante. O sea, elementos de multifocalidad en pacientes, por ejemplo,
que tienen miopía, pacientes de mayores de 40 años, altos miopes que a veces buscan solución, o más de 45, y el ICL también va para allá, o sea, va a aparecer este ICL, no recuerdo el nombre en este momento, es un ICL Viva, creo que se llama, que también va a tener esta corrección para visión cercana. Así que probablemente la industria de los lentes fáquicos se mueva hacia ese sector. Entonces, como conclusión, este es un nuevo lente fáquico, nuevo entre comillas, que es económicamente viable. Los costos no son, digamos, no menores. Estamos hablando rango más o menos, quizá en el lente esférico 300.000 de diferencia y en el lente tórico 400 o incluso un poco más. Entonces, por ojo me refiero. Entonces, no es menor para los pacientes. Los índices de seguridad y eficacia que vimos en los estudios con ICL en tiempos de seguimiento similares, como el de 5 años que les mostré, son resultados bastante comparativos. Recordar que con este lente llegamos a rangos dióptricos mayores. Eh, con ICL podemos llegar hasta más o menos 18. Con Artisan se puede llegar como a 23 y con este también se puede llegar a 23. Entonces, una alternativa para los pacientes muy, muy altos miopes. Lo mismo que el astigmatismo, que llega a valores más altos e incluso uno lo puede pedir personalizado. El tamaño del lente tiene algunos tamaños que van más cerca del tamaño poblacional, que también podría ser una ventaja. Y la otra ventaja es que el calculador tiene métodos para blanco a blanco en que uno puede incluir o seleccionar con qué tipo de dispositivo midió el blanco a blanco. Y la técnica me parece muy reproducible porque se parece mucho para un cirujano de catarata a lo que se hace en una catarata habitual de cómo cargar el lente. Es menos, menos dificultad en cuanto a la carga del lente, como ocurre a veces con el ICL. Así que me parece que es una alternativa más a todo el arsenal de lentes que nosotros tenemos.